Perfecto. Bueno, la clase pasada habíamos llegado hasta acá. Voy a arrancar retomando un poquitito este tema porque es la primera vez que hablábamos de alocación dinámica de memoria. Por lo tanto, veníamos hablando de punteros y en esta instancia lo que estamos haciendo es hablando también de punteros, pero punteros que, a diferencia de los que veníamos viendo, que usaban memoria de otra variable, la memoria va a ser memoria que pedimos en forma de préstamo a la heap. Y por lo tanto, ese préstamo, ese contrato que tenemos con el sistema operativo, que es quien nos asigna la memoria disponible en ese segmento que se llama heap, que hemos visto en clases previas, todo programa tenía un stack segment, ¿sí? El código y lo que sería la heap. Esa heap es una memoria que se puede compartir por fuera de lo que sería el stack segment. Y el stack segment es el que tiene las variables automáticas, las variables que cuando yo creo una nueva función, una nueva variable, directamente se crea en ese espacio, en ese lugar. Mientras que la heap es esto de tener que solicitar al sistema operativo me devuelva la memoria que yo pido. Ese pedido se hace con funciones que, a diferencia de otros lenguajes, va a ser un tamaño de memoria que yo quiero alocar. Por lo tanto, a diferencia de otros lenguajes, lo que sucede es que yo no es que digo que creo un puntero de tipo entero, sino que yo acá lo que digo es cuántos bytes quiero. Es responsabilidad del programador saber perdón, cuál es la cantidad de memoria que voy a necesitar para alocar, por ejemplo, un entero, 10 enteros o 4 personas. Entonces, no hay un cálculo implícito, va a ser todo bien explícito. Por lo tanto, estas funciones, que son 3 funciones para solicitar memoria y una para liberarla, están disponibles en la librería stdlib. Y las funciones ya las hemos mencionado al final de la clase anterior, que eran calloc, malloc, realloc para alocar y para liberar free. Habíamos dicho que la más importante de las 3 era malloc, más que importante, la más simple, o la que sería el caso base, porque es la que define cuánta memoria quiero alocar. Nada más que eso. La diferencia entre malloc y el resto era que con calloc, por ejemplo, en vez de yo especificar el tamaño de memoria que quiero alocar, que en ese caso es un entero, ese size es un tipo, que es un entero, ¿sí? Que no tiene sentido que sea negativo y tiene sentido que tenga un máximo. Por lo tanto, es un tipo definido, que ya vamos a ver que se pueden definir tipos. Pero en el fondo no es más que un número entero, que puede ser con, sin signo, de determinada precisión, pero no deja de ser un entero. La diferencia entre malloc y calloc vemos que ya tiene 2 parámetros. Entonces en malloc yo tengo que multiplicar lo que ocupa un tipo por la cantidad de elementos que quiero alocar. Y eso también aclara otra cuestión respecto de los punteros, que es que los punteros en C no apuntan a una variable escalar. Las variables escalares se las suele conocer como aquellas variables que tienen un único valor. Entonces, en este contexto, lo que estamos diciendo es que una variable de tipo puntero puede apuntar a 0, 1 o más elementos. Por eso es que estuvimos viendo las similitudes entre los punteros y los vectores. Podemos pensar entonces o definir que un puntero siempre apunta a 0, 1 o más elementos. Si generalizamos eso, estamos diciendo que un puntero apunta a varios elementos, donde varios podría ser esto que digo, de 0 a n. Y por lo tanto, cuando aloco para una cantidad n multiplicada por lo que ocupa cada elemento bytes. Si yo estoy trabajando con enteros y los bytes ocupan 4 bytes y quiero alocar para 10 enteros, tendré que poner size of int por 4. Esa cuenta que debo hacer en el malloc, en el calloc, no debo hacerla, y además venía de Japa que el calloc ponía toda la memoria a 0. El realloc, a diferencia de los dos anteriores, lo que hacía es recibir el puntero original y un tamaño. Es decir que
Si ese PTR que recibo es nulo, la función del realloc es idéntica a la del malloc, es decir, que retorna siempre la cantidad de bytes solicitada. Si lo que yo estoy pidiendo es un realloc con un puntero que no es nulo, lo que va a hacer es realocarlo, significa buscar una posición de memoria libre para la cantidad de memoria que estoy pidiendo, mover todos los valores que apuntaban el puntero anterior a las nuevas posiciones de memoria y liberar la posición anterior. Recuerdan que todo esto lo habíamos comentado ya en la clase pasada. Bien. Simplemente para repasarlo porque ahora lo vamos a usar. Todo eso se podía ver en el manual del malloc, acá les puse el manual, o lo pueden leer en su máquina. Recuerden que a Google lo pueden usar si no quieren hacer man ¿cómo se llama? En su línea de comando, directamente en Google o en el navegador escriben man, en este caso sería 3 printf. Y acá tienen la salida del manual del printf como si estuvieran en su máquina. Siempre importa el orden de los parámetros. Igualmente, si se fijan acá, calloc al recibir dos tipos, size_t y size_t, como son los dos el mismo tipo y lo que termina haciendo es uno por otro, es lo mismo porque el producto no tiene sentido. Pero si fueran distintos tipos, obviamente que no importaría, o si la ecuación quisiera fuera otra, obviamente que importaría, pero como lo que termina haciendo el producto no tiene sentido. No afecta. Lo que sigue, si tenemos TOCs como los que tengo yo, y acá me dice que el primer parámetro se llama nmem y el segundo size, lo que estoy esperando que suceda es que mandes la cantidad de miembros al principio, es decir, el tamaño, por ejemplo, 5 enteros, o sea, 5 y el size of int. Pero por una cuestión de ser ordenado, prolijo, y respetar lo que el que creó la función me está diciendo que el primer parámetro se llama número de miembros y el segundo se llama el tamaño. Nada, es seguir el estándar, no rebelarme porque soy un loco anarquista. Bueno, vamos por acá. Este ejemplo termina alocando en P 10 chars. El cast que está acá al principio no sería necesario. Si vemos la definición del malloc, vemos que retornan todos void puntero. ¿Sí? Al retornar void puntero, es una forma de decir que yo puedo alocar chanchos, vacas, enteros, pajaritos, todo lo que sea, no importa. Entonces devuelvo un puntero a void, un puntero a un tipo que a priori no es nada, pero que puede ser cualquiera. Por eso es que digo puntero a void. Entonces, ese cast que se muestra acá no sería necesario hacerlo. Está de más. El malloc en este caso estaría alocando un puntero y me retorna sobre P la posición de memoria de la heap donde tengo disponibles 10 por lo que ocupe cada char. Punto, ahí termina. Después tenemos que Q es igual a calloc de 10 por size of int, es decir, la cantidad de miembros por lo que ocupa cada uno de los enteros. Y abajo tengo un din array. Ese din array está inicializado en null, es decir, que está apuntando a 0. Fíjense la diferencia, que P apunta a 10 chars, Q apunta a 10 enteros y din array apunta a 0 posibles enteros. Después tenemos ahí, y lo que vemos es que se liberan P y Q, y después sobre din array estamos realocándolo constantemente. Pero lo importante de este din array es el primer caso. El caso inicial, la primera iteración del for, din array tiene nulo. Entonces, cuando llaman a realloc con nulo, ese din array nulo, y como argumento sería i, que en este caso vale 1 por size of int, lo que va a hacer es lo mismo que el realloc, y voy a tener alocado un entero en la heap. La segunda vez que se invoca en este loop, voy a alocar para 2 enteros, pero como ya tenía din array una posición de memoria, lo que va a hacer es copiar el contenido de din array en la nueva posición de din array que devolvería el realloc, y después liberar la posición anterior. Y esto lo va a hacer 999 veces. Obviamente que es mucho más cómodo usar realloc que tener que hacer un malloc, un movimiento de toda la memoria
y finalmente un liberado de la memoria previamente usada. Para mover memoria hay funciones como por ejemplo, voy a abrir una consola ya porque el navegador no me termina de ser del todo cómodo. Man mem move, que es parte de string.h, y es interesante esta función porque mover memoria es mover desde un puntero origen a un puntero destino tantos bytes. Bueno, entonces yo acá le puedo pasar el puntero nuevo, el puntero viejo y cuántos elementos quiero mover. Me evito un for, básicamente. Tenemos memMove, tenemos bcopy, tenemos memcopy, memccopy y memcpi. También tenemos memset, que esta creo que estaba deprecada y se recomendaba, ¿cómo se llama? B0, que es B0, no, miento. B0 es la que está deprecada, me parece. Igual en inglés, lang igual 0. En un lugar me parece que alguna de estas estaba deprecada. Acá. B0 es deprecated porque se propone usar memset. Y memset es para setear sobre un puntero todos en un valor. Por ejemplo, si quiero inicializar todo un arreglo de chars en 0, podría decir que si tengo el arreglo de ese char que está en S de 10 elementos, le paso el arreglo, el 0 y 10 elementos y me pone todos los elementos de ese arreglo en 0. Son funciones que me evitan definir un puntero, un índice, una i, para un for y después iterar haciendo cosas, ¿sí? Lógica muy usada, como memMove, memset, tienen sus propias funciones que hacen esto, ¿sí? ¿Se entiende eso que les mencioné recién? Muy bien, perfecto. Continuamos. Bueno, vamos a ver estos ejemplos de arreglo dinámico. Hice dos funciones de arreglos dinámicos para mostrarles una implementación de la lista. Entonces mi primera pregunta es para ustedes, ¿qué es una lista? Arranco la pregunta así, porque antes de hacer el ejercicio veamos qué es una lista. Se escuchan las apuestas. Punteros a punteros. Punteros enlazados entre sí. Hay algo que yo últimamente, con la verdad que con el trabajo y la experiencia, se me empiezan, no sé si uno se vuelve un poco más existencialista o filosófico y se pregunta algo más simple, porque de hecho se están tirando una pileta, me están tirando cómo, y yo lo que quiero saber es qué. Yo le pregunté qué es una lista, no le pregunté cómo hacer una lista. Porque, a ver, por ejemplo, una lista de supermercado. ¿Qué es la lista de supermercado? ¿Por qué no son más simples, chicos? Sé que son informáticos, a veces pedirle demasiado. Porque a mí me pasa también que pienso como informático, pero la lista de supermercado no son un conjunto de elementos del mismo tipo. Una lista, ¿qué es una lista? Pregunto. Una lista es un... ¿Qué es una lista? No se vayan a cómo es una lista en informática. ¿Qué es una lista? No es fácil. Esto tiene un poquitito, si quieren, de álgebra o de alguna de estas otras matemáticas que tenemos en la carrera, ¿no? Porque en realidad podemos definir una lista como un conjunto de elementos que tienen un orden. Que, a ver, lo del orden es hasta discutible, porque, muy bien, un lugar donde anotas cosas, pero es una lista de supermercado. Una asociación de elementos creo que viene mejor. Convengamos que es digamos, dado un universo de elementos, hablando bien algebraicamente, pero podríamos decir que es un conjunto ordenado de elementos del mismo tipo. Podría hasta no ser del mismo tipo. Hay lenguajes que me permiten guardar distintas cosas, digamos. Pero si nos vamos al grano, una estructura de datos sería una lista. Una estructura de datos que a mí me permitiría
almacenar elementos en un orden. A ver, lo del orden es discutible, como les dije, porque el orden podría ser porque mi lista mantiene el orden en el que se fueron insertando las cosas, o podría ser una lista ordenada porque cada vez que inserto se ordenan, si es que esos elementos son ordenables. Porque la otra es preguntarles, bueno, a ver, ¿las personas se ordenan? Porque los números claramente se ordenan. Sabemos que el 1 es menor que el 2, pero ¿las personas se ordenan? Estoy re existencialista, ¿vieron? En una base de datos se ordenan. O sea que si cuando iban al colegio les hacían hacer filas, ¿no iban de menor a mayor? Muy bien, ahí está. Vamos rompiendo, nos vamos desconstruyendo. Entonces, en fin, estamos viendo que el orden depende de alguna consigna y la estructura de datos puede permitirnos ordenar por algún criterio o no. Y los que mencioné hasta ahora muchas veces tienen que ver con inferencias o precondiciones o tal vez asunciones de ustedes, que las ponen ustedes, nadie más las pone. Entonces, sin pensar cómo implementamos la lista, nosotros vamos a decir que queremos tener una lista que guarde elementos que yo voy tirando. Es decir, yo el problema que quiero resolver es ir por guardando los números que le pido a un usuario que ingrese en memoria. No me importa el orden, si el orden justo es el mismo que se insertó está bien, pero podría ser que se vayan ordenando, no me interesa porque la verdad que no es un requisito, que me salga como me salga. A priori el problema que quiero resolver es que yo le pido a alguien que me tire números y yo los voy a ir guardando en alguna estructura de datos que llamamos lista, por el solo hecho de que pone un elemento atrás del otro, sin un orden claro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, ustedes ya como vieron en el año pasado seguramente la famosa lista enlazada, a la cual yo le haría el monumento a la lista, que a todos nos ha roto la cabeza, por lo difícil que es entender ese puntero que apunta al siguiente, y es la lista enlazada lo que nos rompe la cabeza, que es una forma de implementar una lista. Pero una lista no es más que una bolsa, un conjunto, como los que dibujaban cuando veían los diagramas de Venn y juntaban todas las bolitas rojas, por ejemplo. Bueno, alguna forma de agrupar las cosas. Bueno, acá vamos a usar la única estructura de datos que conocemos al momento, que es un puntero, un entero, que puede tener 0 o más elementos. ¿Sí? No es enlazada, no es nada más que un arreglo que va a ir creciendo a medida que agrego elementos. ¿Se entiende? Y no por ser implementado así deja de ser una lista. La lista es una lista que se implemente como una lista enlazada o como un arreglo dinámico, no deja de ser una lista. Cómo resolvemos un problema no dice qué problema resolvemos. ¿Se entiende? Entonces este es el 07. Documentos. Primera implementación. Tenemos un programa principal. Siempre les voy a hacer leer los programas yendo de lo más general a lo más particular, es decir, que sería un análisis top-down, si vamos a lo que hemos estudiado en primer año. Nosotros acá tenemos el programa principal que tiene num, una lista y el tamaño de esa lista. Entonces, siguiendo un poco el encapsulamiento es esconder un poco cómo resuelvo las cosas para que este programa principal quede lo más corto posible. Tengo una función que se llama listInitialize, que como listInitialize va a inicializar a mi lista y al tamaño de mi lista, le paso estos dos valores como referencia. ¿Ven? Yo quiero que listInitialize haga algo sobre esas dos variables, indicando de que estoy inicializando esa lista. En este caso tengo dos variables, un entero y un puntero un entero, que necesito ponerlos en cero, básicamente, en lo que sería el caso base. Después tengo una función que va a iterar mientras lea números distintos de 999, ¿sí? Fíjense que acá el read number le estoy pasando un 999 para poder imprimir un mensaje nada más, que dice ingrese números hasta el 999, podría ser ingrese números hasta el
control D o ingrese números hasta lo que fuere. La idea es después revisar que el resultado que me devuelve es la condición de fin. O sea, cada vez que llamo a readNumber me está devolviendo un número. Y ese número que me devuelve es la condición de fin. Entonces, la intención de este ejercicio es que cada vez que leo un número distinto a 999 se agrega en esta lista. Esta lista, para poder agregar un elemento, la tengo que modificar cada vez que agrego un elemento. Porque si yo tengo un puntero que apunta a un elemento o a 0 elementos y de repente empieza a apuntar a un elemento, es probable que ese puntero cambie. Lo mismo que pasa con el tamaño, por eso que las paso por referencia acá, ¿ven? ¿Sí? Entonces mando la lista a donde voy a agregar, la cantidad de elementos que tiene la lista ahora y que tendrá después de agregar, y por último, el número que quiero agregar, ¿sí? Una vez que terminé mi iteración, que fíjense que está en una sola línea para no poner llaves y evitar problemas, eso es una de los coding estándar. Después abajo tengo un printf que dice el contenido de la lista es itera sobre mi lista como si fuera un arreglo, porque de hecho lo es, desde 0 hasta la cantidad de elementos que tiene mi lista, imprimiendo los elementos de la lista. Y finalmente invoco a una función que destruye mi lista. Entonces, vamos a ver cómo está hecho. ¿Se entiende la lógica así bien genérica? Muy bien. Bueno, la primera función que aparece es listInitialize. Y listInitialize está más arriba. Acá la tenemos. Recibe por referencia los valores que acá vemos, que es un puntero a una lista y un entero. O sea, es un puntero a un entero y un entero. Para pasar por referencia a esto, que es lo que hacemos acá, transformamos el puntero en un puntero a un puntero. Y al entero lo transformamos en puntero. Pensemos en myListSize, que es el más fácil de visualizar. Por lo tanto, cuando recibimos listInitialize con el tamaño, simplemente ponemos ese tamaño en 0. ¿Eso está claro o no? Porque inicializar un entero es fácil de pensar. Ahora, lo que por ahí nos confunde un poco es recibir el puntero como un puntero a un puntero. Pero a ver, en el programa principal, en el main, esto es un puntero, un entero. Si yo lo desreferencio con el ampersand acá, lo que sucede es que recibo un puntero. Pero yo cuando le pongo un puntero, cuando lo referencio con asterisco, como acá, vuelvo a tener el entero, acá vuelvo a tener el puntero a la lista que estaba afuera. Y la forma de inicializar un puntero para decir que tiene 0 elementos es ponerlo en nulo, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces, ¿qué hace la inicialización? Pone en 0 el tamaño y pone el puntero en nulo. Solo eso. Recibimos un puntero en una lista, pero porque necesitamos pasarlo por referencia, pero no es por ninguna otra cuestión. Y acá cuando ponemos asterisco list, volvemos a tener nuestro puntero entero igual al que estaba fuera en el programa main, en la función main. Bien. Después lo que tenemos es el read number. El read number no es muy distinto a lo que sabemos hacer. Recibía acá el fin de número. Tenemos acá un printf que dice read number message. Read number message dice acá ingreso un número y entre paréntesis un porcentaje de para terminar. Ese porcentaje de es el 999 que le mando. Por lo tanto, esto imprime ingreso un número entre paréntesis 999 para terminar. Y después se queda leyendo mientras el scanf sea distinto de 1, lee y te pide de vuelta un número, te pide un número, te pide un número. Cada vez que va leyendo un número lo devuelve. O sea que esto se queda clavado si no leyó un número, ¿sí? Entonces lee un número y lo devuelve. No es que se queda leyendo números y punto. No, lee un número y lo devuelve. Ahí termina. El while solamente si hubo un error y con este clear error evitábamos el error que se daba en las versiones nuevas, ¿no? ¿Cómo se llama? De la glibc. Después, si volvemos a ver, esto me da un número nada más. Retornará el 1, el 2, el 3, el 5 o el 999. Si es el 999, nada, el while no entrará acá. Pero si entra, llamamos al list add, donde pasamos por referencia a la lista, el tamaño y el número que queremos agregar. Por lo tanto, lo que recibimos acá es un puntero, un entero. Un puntero, un entero, es decir, recibimos un puntero a nuestra lista y un puntero a su tamaño. Y después lo que tenemos es el elemento que queremos agregar. Entonces,
Nosotros a priori no sabemos si nuestra lista tiene o no tiene elementos. Lo que decidimos hacer en nuestra primera implementación es crear un nuevo puntero new que aloca para lo que necesita. ¿Qué es lo que necesita? Bueno, sabemos que new es un puntero un entero que va a ocupar lo que ocupa un entero por el tamaño que teníamos antes más 1. ¿Sí? Fíjense, es un preincremento. El preincremento incrementa primero size y ya size me quedó en la cantidad de elementos que va a tener esta lista después de agregar el elemento. Después lo que hacemos es me quedo sobre list, puntero entero, variable llamada list, el puntero lo que apunta a ptrlist. Fíjense que de esta forma le bajo un nivel de indirección a ptrlist, porque ptrlist es un puntero, un entero. Acá lo que hago es que list tenga lo mismo que tiene el main, o sea, list me lo aplana a que sea lo mismo que tengo acá. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, acá lo que tengo que hacer en este for es ir copiando los elementos que estaban en list a new, porque no estoy usando realloc. Estoy haciendo lo que les decía, que es mucho más cómodo con realloc. Este for que estamos viendo es el que les digo que podríamos evitar todo esto hasta acá si usamos memmove. Memmove recibía new, recibe list y recibe cuántos elementos queremos mover. ¿Cuántos? Serían size menos 1. Eso haría lo mismo que hace ese for. ¿Se entiende? ¿También? Ok. Pero lo dejamos bien explícito. Estamos moviendo a manopla. Una vez que copié los elementos, ya list no me sirve más. En este instante, en la línea 27, cuando libero list, estoy dejando en pampa y la vía a la función myList, porque myList apunta a este list, y en esta línea 27 lo que estoy haciendo es haciendo que myList apunte a nada, liberé su memoria. Pero ojo, me quedó new. Entonces lo que me está faltando es a new agregarle el último elemento, porque después de haberle movido todos los elementos de list, me quedó agregar el último elemento. Y por último, asignarle a ptrlist puntero, es decir, asterisco, que lo que estoy haciendo es volviendo a lo que apunta la función, la variable myList de acá, que apunte a new. Lo que estoy haciendo es cambiando el puntero. Por eso es que recibo un puntero un entero. Lo estoy cambiando porque alguno nuevo y estoy haciendo que apunte a lo nuevo. Fíjense que la primera vez asterisco list o asterisco ptrlist apuntaba a null. ¿Sí? Por lo tanto, y esta iteración iría desde 0 hasta 0, o sea que no haría nada. Y el free de null no hace nada. Entonces todo esto es inocuo la primera vez. Lo único que va a suceder es que todo esto no se va a hacer nada, ni el for ni el free, o el free sería inocuo. Este new lo que haría es agregaría un elemento en la posición 0, porque size es 1, ¿sí? Por este preincremento, menos 1 me daría 0. Pondría el único elemento que existe y a nulo lo transforma en lo que apunta a new. ¿Se entendió? Maravilloso. Ahora, vamos al destroy. El destroy lo llamamos después de haber impreso todo y le pasamos también las dos funciones con ampersand. Bueno, esto la verdad que es relativo. No tendría mucho sentido pasarlos por referencia si lo único que quisiéramos hacer es liberarlo. Si lo que quisiéramos hacer es liberarlo nada más, fíjense que con este free me hubiera alcanzado. O sea que si yo hubiera mandado esto así y hubiera hecho esto así, hubiera sido suficiente. ¿Sí? No necesitaba ni siquiera tamaño. Con esto hubiera alcanzado. El tema es que queda más prolijo hacerlo otro porque es como que... ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy liberando, pero además estoy como reinicializando mi lista. O sea, esto sería exactamente lo mismo que acá hacer un list destroy y me la deja lista para ser usada después. De hecho, podría haber llamado el list initialize, donde le paso list y size. Porque hace lo mismo si se ponen a verlo. ¿Sí? Que hasta hubiera sido más lindo, miren. Vamos a dejarlo así que queda más lindo. ¿Sí? O sea,
La estamos liberando y además después la estamos volviendo a inicializar. Una cuestión de prolijidad nada más. Como le dije, no hubiera sido necesario mandar el puntero a la lista, que acá sí me hice un matete cuando borré, ahí está. Si no fuera porque vuelvo a inicializarla. Porque para liberarla, yo al tener la posición de memoria la que apunto es lo único que necesita el free para funcionar. Fíjense que si miran el free, hoy lo tenía abierto acá el free. No, acá no, acá. Si miran el free recibe un puntero, que es lo mismo que le estoy mandando. Aunque sea una copia, apunta a la misma posición de memoria, estaré liberando la misma posición de memoria. O sea que me hubiera alcanzado. Pero yo solamente estoy mandando un puntero a un entero y un puntero a un entero porque estoy invocando al initialize, que me deja de vuelta mi lista en nulo y en cero, después de liberarla. Una cuestión de prolijidad. ¿Bien? No, vamos a probarlo. 07 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, nada, es lo que hicimos. Anda. Bien, ahora yo les dije que hay otra implementación acá, porque hay una implementación y arregleo dinámico B2. Vamos a ver las diferencias entre este 07C y este es el 08C. Si analizamos las diferencias, bueno, una es esta, que es la que arreglamos recién, que vamos a compartirla porque me parece que hasta queda más prolijo. Pero vemos que nuestra diferencia en sí radica en el listado, porque el listado acá lo hacemos a la izquierda, está hecho con un malloc, y a la derecha no. A ver, ¿les molesta verlo así en colores comparándolo o prefieren que vemos solamente el listad de la derecha, sin colorcitos? ¿Está bien? ¿Lo ven? Bueno, para mí es más claro que lo ven así comparo. Bueno, fíjense que acá lo que hacemos es, hacemos lo mismo que hacíamos en la segunda línea del 24, perdón, de la izquierda, o sea, en list me quedo, desreferencio el puntero al puntero a un entero. O sea, en list tengo un puntero a un entero que sería mi lista. Lo aplano, lo bajo a tierra básicamente. Esa lista es idéntica a la que está afuera. Acá lo que hago con list es invocar a realloc con list. Si el primer caso era nulo, lo que va a hacer es funcionar como el malloc. Si no es nulo, va a hacer todo el movimiento y todo lo que estamos haciendo nosotros a la izquierda. Me ahorro un montón de pasos. Fíjense que no uso ahí. Acá entonces estoy realocando con el preincremento. Acá hay muchas cosas que pasan en esta línea. Porque estoy haciendo el preincremento de size, estoy realocando, ¿sí? Y acá estoy asignando el último elemento. Y por último, volviendo a asignarle a ptrrelease la lista. ¿Se entiende? Ahora, miremoslo solo. Voy a cerrar el de acá. Si lo vemos solo, queda mucho más simple si lo miramos. Queda más fácil. Queda hasta más expresivo. O sea, está más buena la onda de este ejercicio. Ahora, vamos a ver qué pasa. Si lo probamos, 0,8. 1, 2, 3, 4, 45, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Bien. Perfecto, no, igual, obviamente. Hacen lo mismo. ¿Bien? Bueno, ahora la precedencia es muy importante. Entonces, fíjense qué fácil que es pisar el palito. De hecho, esto que les estoy mostrando así, tan servido, es porque estuve unas cuantas horas. ¿Cuántas horas? Son más de 6. Buscando por qué una línea de un programa como el que les voy a mostrar ahora no funcionaba. Entonces, acá lo que quiero que vean es la prioridad. ¿Se acuerdan que esta tabla la vimos al principio? Les dije muy al principio que había una tabla de prioridades que uno muchas veces no le da bolilla. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si yo hago acá, esto es una calculadora en Linux, ¿sí? Si yo hago 1 más 2 por 3, ¿qué va a dar esto? No da 9, ¿no? Da 7. ¿Y por qué sabemos eso? Porque todos aprendimos que esto se lee como 1 más 2 por 3, ¿no? Que no es lo mismo que esto que está acá, ¿no?
Muy bien, bueno. Eso es por las prioridades de los operadores. Acá lo llamamos prioridades, porque atrás de lo que estoy haciendo hay un compilador que entiende esas prioridades y las ordena. No es porque el compilador de C fue a primer grado y aprendió con su maestra de matemática eso. O sea, acá hay toda una construcción que tuvimos que hacer, porque esta computadora es tan tonta o sea, no entiende nada la computadora. Le tuvimos que programar ese compilador para que entienda las prioridades. Y alguien se tomó el trabajo de definirlas. Es por eso que los compiladores tienen gramáticas, que generalmente son gramáticas de tipo 3, que tienen que cumplir un montón de condiciones, respetar que sean escritas en la forma normal de Chomsky, bueno, una serie de cosas que tienen que ver con las gramáticas de los lenguajes en sí y que no hacen simple la tarea de escribir un compilador. Pero esta tabla de prioridades, que siempre está para cualquier lenguaje, nos está diciendo qué cosas son más importantes que otras cuando las leemos y que nuestro ojo a veces cree que es intuitivo, que haga lo que uno espera y no pasa. Viéndolo vemos que tiene más prioridad los corchetes y los paréntesis obviamente, porque vimos que los paréntesis acá esto no es C, pero acá estoy viendo que el paréntesis tiene más prioridad que todo, porque puede alterar el orden de las prioridades que vienen por default, por eso que es muy prioritario. Pero fíjense que el corchete tiene más prioridad que el asterisco. Y eso no es menor. Y vamos a ver por qué. Vamos al ejemplo. ¿Qué es lo que estaría mal en el siguiente ejemplo? Si vemos esto, recibimos un puntero, ¿sí? O un entero. Y acá, ¿a qué estaríamos accediendo acá? En esto que estamos viendo. Si analizamos qué tiene más prioridad, estaremos accediendo. ¿Quién tiene más prioridad por lo que vimos en la tabla anterior? Vuelvo a la tabla anterior. Los corchetes. Por lo tanto, acá a veces lo que esperamos que suceda es que se aplique, porque nuestra cabeza es lo que quisiera que suceda, es que primero se aplique el asterisco y no el corchete. Vamos a ver el ejemplo concreto para ver el problema, porque por ahí acá no se ve. Acá en este ejemplo no se ve. Entonces, vamos a ver el ejemplo ese, 0,8. No, 0,9. 0,8 mejor. Le voy a mostrar las diferencias entre el 0,8C y este, para que vean dónde está la diferencia, que es sutil. Todas las sutilezas son las que nos llevan a... Y en realidad hasta pareciera que estaría mucho mejor. Fíjense que lo único que estoy haciendo es evitando lo que tenemos a la izquierda, es la original, la que vimos hoy, y la que tenemos a la derecha. Trato de ser un poco más pijotero, si queremos. Trato de escribir menos líneas. O sea, quiero resolver todo en 2 líneas. Entonces, la primera línea no está mal. ¿Por qué? Porque yo recibo un puntero a un entero que acá yo lo bajaba a la lista, lo bajaba a tierra. Hoy dije, lo bajé a tierra. Lo bajé a tierra porque realmente me soluciona un problema bajarlo a tierra. El problema que tengo a la derecha. Entonces, fíjense que a la derecha, la primera línea, la 23, no tiene un problema. Está bien como está. El problema está en la segunda línea, porque acá yo creería estar accediendo al iésimo, en este caso al 6 menos un elemento de mi lista, pero no estoy haciendo eso. ¿Qué es lo que estoy haciendo? A ver, acá creo que Ian puso, estás accediendo a ptrni, pero no a... Exactamente, ese es el problema. Entonces, exactamente, cuando yo lo bajé a tierra, me evité tener que pensar este caso. Este caso tiene el problema de que acá yo quisiera estar accediendo al último elemento de mi lista. Pero en vez de estar accediendo al último elemento de mi lista, estoy accediendo a una posición desfasada, el 10º elemento de la lista, pero no del puntero que quiero, sino de otra cosa, que es de un puntero a un puntero. A ver, si yo te lo tuviera que graficar, a ver si pudiera graficarlo. Draw. Yo.
Sí, yo creo, mi pregunta inicial es si todos más o menos visualizan lo que estoy diciendo, si no trato de hacer un dibujito. A ver. A ver. Yo acá estoy agregando un elemento. Está claro que estamos agregando un elemento, por lo tanto, a ver, yo si quisiera graficar esto, vamos a tratar de graficarlo un poquitito. A ver. Yo casi tengo mi lista. Vamos a tratar de dibujar la lista. Imaginemos que esta es una lista. Y esta es una lista con un elemento más. Cuesta seguirlo. Bueno. A ver. Imaginemos que tenemos un programa principal y... A ver, esto... Vamos a poner acá... Digamos. Esta sería el puntero de la lista. Por ejemplo, esto se llama list. Es un int asterisco, se llama list. Igual ustedes me están viendo un Joraca, me parece. A ver si puedo ampliar un poco esto. Ahí. Cuando vos tenés un puntero en una lista, vos lo que tenés es algo así. Esto apunta acá. ¿Sí? Entonces, de repente, vos llamas una función. Tu función recibe acá un puntero a una lista. Doble puntero. ¿Sí? Entonces, esto en realidad apunta a una posición de memoria. Pero, ¿dónde? Esto tiene que ser así. ¿Vale? Esto apunta acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí lo seguís bien? Esta es la función. Ahora, nosotros lo que hicimos fue creamos un puntero, dijimos, con realloc. Cuando yo acá tengo este ptrelist sería este que está. Cuando yo lo realoco, ¿sí? Y me desplaza todo, a mí de alguna forma cuando estoy trabajando acá, asterisco es igual a realloc, lo que termina pasando es que me crea una nueva posición nueva y me actualiza esto. Hace todo junto, todo solito. Apunta acá. Y este lo destruye. Esto es lo que está pasando en la línea 23. Ahora, esto lo elimina. ¿Sí? Y lo que quiero hacer después es acá acceder a la posición iésima para agregar el último elemento que iría acá. ¿Sí? Pero cuando yo estoy accediendo a esto y acá le agrego corchete 23, corchete por ejemplo el elemento n, lo que estoy haciendo es en vez de acceder a la posición que está acá al final de todo, estoy accediendo desplazándome n posiciones de acá. O sea que estoy como viniendo por acá abajo. ¿Sí? O sea, como que tuviera n veces acá, n me moviera en n sobre este puntero, pero no sobre el elemento que estoy apuntando. ¿Se entiende? No sé si con el gráfico aclaré o terminé complicando más las cosas. Pero lo que quería decir es que el realloc termina agrandando esta posición, pero cuando yo lo accedo de acá sin especificar las prioridades, en vez de estar accediendo a este arreglo, estoy accediendo a este arreglo de punteros enteros. O sea que me estoy desplazando sobre este elemento n posiciones en vez de sobre este, accediendo a cualquier lado, a cualquier basura. Bueno, acá me dicen que entendieron. Yo la verdad que no sé si fui claro con el gráfico, porque me cuesta con un pizarrón es más fácil y viéndole las caras de sorprendidos, pero acá no le veo ni las caras. Así que bueno, vamos a ver qué pasa así. Sin tocarlo, lo que estoy pasando es que estoy accediendo a este puntero de punteros enteros,
Pero en vez de acceder al puntero de enteros en la i-décima posición, estoy accediendo al otro arreglo en la i-décima posición. Entonces, me estoy yendo a la miércoles, básicamente. Entonces, vamos a ver cómo esto falla. Salgo. Bien. Compilamos y probamos el 08 con error. Bueno, fíjense que acá empiezo a leer elementos. Hasta ahí todo bien. Leo 1, leo 2. Ups. Y ahí ya me echaron flea. Segmentation fault. Bueno, ese es el patoica que viene y nos echa. ¿Por qué? Porque estamos accediendo al lugar equivocado. Entonces, esto no va. ¿Cómo lo arreglamos? Con un simple paréntesis. Diciendo, no, pará. Tiene más prioridad el corchete, pero yo quiero que le dé más prioridad al asterisco acá. Vamos a probar. Compilamos. Probamos. Bueno, ese error es el que les digo que me costó. Cuando escribí la primera versión de este programa, omití esos paréntesis que vemos que son fundamentales. Entonces, la verdad que en vez de arreglarlo y no decirlo, me pareció tan importante traer el problema y que lo vean, porque es muy sutil no ver, o sea, es muy sutil y muy fácil no ver el problema. Entonces, lo importante es, cuando uno debaguea, bueno, yo sabía claramente dónde se colgaba, porque uno tiene forma de ver cómo se cuelga el programa, en qué momento, usando ¿cómo se llama? El debugger. Entonces, debagueándolo yo sabía dónde se estaba colgando. Y esa línea la miré mucho, miren que es cortita, la miré mucho tiempo. Así que durante ese tiempo que lo miré, bueno, traté de entender cuál era el problema en esa sola línea. Y me llevó mucho tiempo darme cuenta. A remitirme uy, espérenme que molesto la miércoles. A remitirme acá. Bueno, sí, acá lo mismo. El tema del más con el asterisco. Bien. Bien. En fin, salimos de acá. Lo dejo así como está, que no anda bien. Perfecto. Continuamos. Bueno, otro error común es no retornar un arreglo definido como variable automática. Recuerden que variable automática era una variable cuyo tiempo de vida es el stack segment. Es decir, que dentro de una función define un arreglo, no puedo retornar el arreglo definido en una función. ¿Por qué? Porque fuera de esa función no tiene sentido. Sí se puede retornar si usamos una variable static. Todavía no vimos que es una variable static, lo vamos a ver después, y ahí vamos a entender un poco por qué. Pero en esta instancia no tiene sentido hacerlo. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo con el error y otro ejemplo con la solución del error. 09. Acá tenemos nuestro ejemplo. Ya el mismo editor me lo marca acá, acá al costadito, y me está diciendo abajo, function returns address local variable. Bueno, si miramos esto, es un ejemplo donde yo necesito obtener los mínimos, los dos mínimos de un arreglo. Entonces, nada, tengo una función toMins que devuelve un arreglo de dos elementos con los dos mínimos. Pero si yo defino este arreglo red y lo estoy retornando acá, las posiciones de memoria de red usadas acá adentro, acá afuera, no tienen sentido. O sea que lo que me devuelve sobre toMins, sobre este puntero, es porquería. Es carne podrida, básicamente. Entonces, lo que estoy queriendo calcular son los dos mínimos de estos dos arreglos en dos instancias para ver qué pasa. Entonces, fíjense lo que pasa. El comportamiento de lo que pasa depende mucho de la versión de GCC, de la glibc, de un montón de cosas. Entonces, yo por eso les quería mostrar también cómo se comporta en mi máquina y cómo se comporta en una máquina un poco más vieja. Ahora vamos a ver porque ahora está la solución. Ahora lo vamos a ver. Pero les quería mostrar qué pasa. En mi máquina pasa esto. De una, segmentation fault. Pero si yo corro una versión vieja de Ubuntu, por ejemplo, este es el Ubuntu 12.04, yo tengo el 18.04, en mi máquina tengo el GCC -B, tenemos esta versión de GCC 7.5
Y acá vamos a ver apt get update y apt get install gcc. A ver qué versión de gcc tenemos, pero para que vean cuál es. Bueno, mientras esto se va bajando, igual no tarda nada, lo esperamos total. Pero che, voy a silenciar el celular. Listo. Bueno, ahí está terminando. GCC -B 463, bastante más vieja. Bueno, si yo me voy al home, car, documentos, teoría C, imágenes, C, ejemplos, 05. Y compilo el error, este era, ¿no? cat 09 con error C, era este, ¿no? Sí. GCC -O barra TMP salida de este, ¿no? Voy a tirar el warning porque el warning está. Ya sabemos que el problema lo estoy llevando por ignorar un warning, que es lo que nosotros también decimos. Y si ejecuto este programa, fíjense que acá no me tira segmentation fault, pero me devuelve cualquier banana. Me devuelve porquería. Entonces, ¿qué es lo que quiero rescatar de esto? Quiero rescatar que depende mucho del compilador, la versión, cómo resuelve determinadas problemáticas y cómo con el pasar del tiempo el compilador va siendo mejor. Yo espero tener un segmentation fault, es mucho más claro, porque fíjense que en este caso es muy difícil encontrar por qué me devuelve cualquier porquería. O sea, acá me está funcionando mi programa, no se cuelga, pero me está devolviendo, incluso en el primer arreglo, el primer resultado es correcto. Fíjense que de este arreglo, los más chicos son menos. Primero llamo a test, ¿qué me dio? No me olvidé. No me acuerdo. Menos 100 y menos 20 me dio. Menos 100 y menos 20. Me dio bien el resultado del segundo, pero me dio mal. Sí, me mezcló todo, hizo cualquier cosa. Test. Mins y Mins 2. Sí, me devolvió todo mezclado, sí. Sí, hizo cualquier cosa. Como que pisó el resultado del primero con los del segundo, claro. Claro, puso la misma posición de memoria, evidentemente, pero los del segundo quedaron como de porquería. En fin, lo que quería mostrarles es que no funciona como esperamos. De hecho, muestra un resultado con cualquier valor. Bueno, es importante tenerlo presente, ¿sí? Cómo funciona con un compilador y con otro. Bueno, salimos de acá, continuamos con esto. ¿Cómo es la solución? Que recién decían, pasándolo por referencia. Podría ser pasarlo por referencia o esto 09. Acá estaría, en este caso retornamos un puntero a un entero y lo alocamos en vez de recibirlo como un parámetro. O sea, podemos recibirlo como un parámetro o retornar un puntero. Retornar un puntero tiene como problema saber que tenés que liberar la memoria que te están retornando. O sea, acá toMins, como me lo retornan, debo liberarlos después. No sé si se acuerdan, pero había una función que la vimos cuando vimos el scanf. Vimos que en el scanf había una forma de pedir que me aloque. Felice indica la conversión será S, el espacio acá. ¿Ven? Si uso porcentaje A, me va a alocar la memoria. Lo habíamos visto en un ejemplo de los que vimos de scanf, que era medio rebuscado, donde en realidad el scanf está alocando por sí mismo, o sea que no tengo que hacer un malloc y después llamarle scanf. El scanf me devuelve memoria alocada. ¿Qué tiene de bueno? Que aloca lo que necesita. Entonces, nada, está buenísimo. Por otro lado, tengo que saber que la memoria que me retorna ese scanf la tengo que liberar. ¿Qué pasa si no liberás? Primero, estás generando un memory leak. Porque, ¿qué es un memory leak? Bueno, para ustedes, ¿los programas terminan? Eso fue una pregunta, ¿no? Por ahora sí que
¿Qué sentido? ¿Los programas terminan o hay programas que son programas infinitos? Por ahora terminan sus programas. Por ahora lo que les estamos pidiendo nosotros termina. Pero por ejemplo, un servidor web, como es el Apache o el Nginx, son programas que no terminan nunca. Terminan cuando le decís terminar. Pero no es como estos programas que estamos ejecutando. Yo acá pongo man, salí. Pongo ls, terminó. A un cat y terminó. Bueno, ahora si yo levanto un servidor web, el servidor web va a quedarse escuchando. ¿Sí? Entonces, generalmente los programas que son servidores son programas que se llaman, es como imagínense un comerciante que está detrás de un mostrador esperando que alguien venga. Mientras no venga nadie están dormidos. Cuando viene alguien atienden. Bueno, así es como funciona cliente-servidor. O sea, el tipo que está detrás del mostrador es el servidor y es el que está esperando que llegue alguien. Mientras están ahí, están siempre esperando, es un while true. ¿Sí? ¿Cómo se implementa un servidor? No viene el caso, pero esos programas son programas que siempre están trabajando cada vez que viene un cliente. Si vos no liberaras memoria ahí, ¿qué pasaría cada vez que llega un cliente? Por ejemplo, cada vez que atendés un cliente, alocás 10 bytes. Se va y quedaron ahí. No los liberás. Llegará un punto que no tenés más lugar. Eventualmente te quedas sin espacio, en memoria, exacto. Vieron que está muy de moda hablar de los Wikileaks. Está muy de memoria hablar de los X-leaks. ¿Qué cosa es un leak atrás? Bueno, los memory leaks son fugas de memoria. Es un error bastante habitual. El problema de los problemas de memoria, cuando uno tiene una fuga de memoria como esto, es decir, que se te va escapando un cachito de memoria cada vez, no es solamente que tu proceso se va haciendo cada vez más gordo en cuanto a consumo de memoria, sino que también a un momento por ahí te vas de mambo en alguno de los límites y bueno, hay también problemas de seguridad con cómo se manejan algunas cosas que se puede acceder a posiciones de memoria que no se debería y generar un overflow del programa que te podría dejar con acceso a hacer determinadas cuestiones. O sea, un poco de seguridad y un poco de problema de que el programa consume mucha memoria son dos problemas distintos y juntos, pero que también entran en juego y en paralelo. O sea, tener memory leaks es un gran problema. Entonces siempre tenemos que tratar de tener la buena práctica, aunque nuestros programas terminen, de liberar la memoria. No solamente es una buena práctica, sino que además en algunos programas es fundamental. ¿Sí? Entonces no viene para nada mal que ustedes siempre estén atentos a liberar lo que alocan. Bien. Bueno, arreglos de punteros. Bueno, como las variables de tipo punteros son cualquier otra, entonces podemos almacenarlas en un arreglo. ¿Qué significa eso? Que tener un arreglo de punteros a cualquier cosa es algo bastante habitual. Entonces acá lo vemos un ejemplo de un arreglo de punteros a char. Tenemos un arreglo de 5 punteros a char. Si accedemos a líneas de i, lo que tenemos es un string o un char puntero, si queremos. Y en asterisco, líneas de i, es el primer carácter de la iésima línea. ¿Se entiende? Tenemos acá un arreglo de 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Cada uno de esos elementos es un string distinto. Entonces, palabras de 0 tiene break, palabras de 1 tiene continuo, palabras de 2 tiene do, palabras de 3 if, palabras de 3 int. Palabras de 0, al igual que palabras asterisco palabras, contiene break. ¿Está claro que asterisco palabras es el primer elemento de este arreglo? ¿Es lo mismo que palabras de 0? Porque eso lo vimos en la teoría anterior. ¿Recuerdan? Que asterisco, el primer elemento el nombre de un arreglo apunta al primer elemento. Si referenciamos asterisco el nombre del arreglo, estamos haciendo el primer elemento del arreglo. Lo mismo que palabras de 0. ¿Recuerdan eso? Muy bien. Entonces, palabras de 0 es lo mismo que asterisco palabras, que es lo mismo que acceder a break, a ese string. ¿Claro? Palabras de 1, al igual que asterisco palabras más 1, contiene continuo, que sería el segundo elemento. Palabras de 1, de 2, al igual que asterisco palabras de 1 más 2 o asterisco palabras más 1 más 2, contiene la n porque estamos accediendo de continuo a el segundo
el tercer elemento, 0, 1, 2, la n. ¿Se entiende? La última anotación es de las más confusas, o sea, no vamos a usarla. Pero bueno, es para mostrarles cómo interpretarlo. Otro ejemplo. Tenemos acá días, tiene todos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y después imprimimos los 7 elementos de ese arreglo, accediéndolos como si fuera cada uno un string. Esto termina siendo bastante más cómodo manejarse de esta forma. Fíjense que por ahí ni lo hubiéramos pensado, pero estamos usando un arreglo de arreglos, una suerte de matriz que ni siquiera es una matriz, porque cada elemento de mi arreglo no es igual, no es una matriz de n por m. Acá lo que estamos teniendo es un arreglo donde cada elemento son arreglos de distintos tamaños. Es un arreglo de arreglos de char. Justamente esos char son strings, pero si somos bien básicos estaríamos diciendo que es un arreglo de arreglos de char. Y todos esos arreglos de char tienen distintas dimensiones. Bien. Acá vemos un ejemplo que lee y ordena, ordena e imprime palabras. Vamos a ver ese ejemplo que es bastante interesante. Siempre, como les dije, conviene leer top-down, vamos del main hacia lo más particular. Entonces tenemos acá max words, fíjense que max word está definido como 80 y max length 256. Se podrían usar otras funciones que son más abiertas en cuanto a permisividad de cuánto puedo leer, pero la verdad que para simplificar el ejercicio podemos leer estas 256 palabras y cada palabra no puede tener más de 80 caracteres. Entonces, defino nuestro arreglo de palabras como un arreglo de max word eran 80 palabras o 256 la cantidad de words, pero no importa. Words es un arreglo de ya está definido, ocupa esa cantidad de words, el máximo que definí, y count tiene la cantidad. Entonces acá lo que hacemos es llamamos a read words, que lo que va a hacer es inicializarme words con palabras. Fíjense que read words me dice cuántas palabras leyó y esas palabras me las puedo guardar dentro de words directamente. Fíjense que words, al estar alocado acá afuera, ya tiene toda la memoria disponible, serán 80, 256, no me acuerdo el máximo de max word cuánto tenía. Pero en cuestión no importa el número, es un n, ya están alocados los punteros a char con n. Lo que no está alocado es el puntero a char de cada word, pero yo ya tengo reservada el max words, el arreglo de max word definido. Es un arreglo, cuando decimos un arreglo de 10 enteros, es lo mismo. Acá en vez de ser de 10 enteros es de 10 punteros a char. Cada uno de esos punteros a char tiene basura, pero existe las max words posiciones. Bueno, cada uno lo que hace es lee alguna de esas posiciones y me retorna cuántas leyó. Y una vez que me devolvió eso, lo que tengo es un sort para decir que me lo ordene y después que las imprime. Y por último, como readwords alocó para palabras, lo que estamos haciendo es después liberar cada una de esas palabras y nada más. ¿Sí? Ese va a ser nuestro programa principal. Lee, ordena, imprime, libera y finalmente retorna 0. Vamos al que lee. El que lee recibe acá un arreglo de char asterisco words. Fíjense que no, ¿cómo se llama? El max words está afuera, o sea que estoy usando la misma constante, no la paso como argumento. Y lo que hago es no irme de esos umbrales, digamos. Entonces, defino un W, un string de máximo word length, y lo que hago acá es imprimir un mensaje. El mensaje dice ingrese palabras separadas por espacio, enter, etc. Presione control más D en Linux o Z en Windows para salir. Entonces, escribo palabras. Fíjense que acá el while lee palabras con scanf, ¿sí? Y mientras el scanf retorne mayor a 0, es decir, que leyó al menos alguna palabra, lo que va a hacer es, igual acá lo que estoy esperando retorne 1, tengo un solo reemplazo. Esto se retorna 0 porque se leyó un eof.
Entonces, si leyó una palabra y esa palabra tiene una dimensión y todavía no me fui de mambo con Max Words, entonces lo que hago es en la posición C, que acá es el que estoy usando para ir incrementando, sería lo que retorno, la cantidad. Lo que hago es en Word de C, que estaba en 0, aloco para lo que leí en W. Fíjense que W con el strlen me devuelve la longitud de lo que leí realmente. Aloco para uno más para ponerle el /0. Entonces aloco y copio el string con ese recopio. Incremento y me quedo leyendo. Cuando salgo, retorno cuántas palabras leí. Todas las palabras que leí quedan dentro de Word alocadas con malloc. ¿Se sigue el ejemplo? ¿Se entiende? Muy bien. Bueno, una vez que leí las palabras, no voy a ordenarlas y voy a imprimirlas. El imprimirlas, lo que imprime es itera sobre Word count veces, imprimiendo el número de palabras 0, 1, 2, 3, como tengo hasta, fíjense que uso hasta 3 dígitos porque Max Word era hasta 256 me parece. Entonces uso hasta 3 dígitos para imprimir el índice de la palabra, es el número que palabra es y la palabra. Vamos a probarlo ahí sin ordenar. Probamos el 10. Hola, mundo. ¿Qué tal está? Un poco frío. No sé qué más poner, pero me parece que alcanza. Control T. Bueno, quedó en el orden tal cual tipié, ¿no? Imprimí las palabras, fueron 18 palabras, la verdad no las había contado, y me escribe una por una las palabras. Lo que quisimos agregar nosotros es la lógica de ordenar. Y tenemos acá el sort, que lo invocamos acá, y fíjense que el sort manda words sin pasarlo por referencia, porque tengo un arreglo de punteros a char. Yo lo que voy a hacer es cambiar las posiciones de ese arreglo, pero no voy a devolver un nuevo arreglo, por eso es que no lo mando por referencia. Esto es muy interesante porque el sort pensaríamos que deberíamos pasarlo por referencia. Es importante también distinguirlo porque, a ver, cuando uno empieza a estudiar otros lenguajes, ¿no? Como por ejemplo los que son más orientados a objetos, no es correcto que una función de ordenamiento ordene sobre la misma estructura, salvo que yo lo pida explícitamente. A veces yo necesito una copia de mi arreglo original ordenado, porque yo no quiero que me metan mano en mi arreglo original, porque perdí el orden original. Entonces a veces está bueno pensar que el sort me devuelve una nueva copia. Pero en este caso estamos aprovechándonos del hecho de que el sort puede ordenar el arreglo sin justamente copiarlo y estaría alternando los elementos del arreglo según su orden lexicográfico, digamos, comparándolos y moviendo una posición en otra, por lo cual no es necesario pasarlo por referencia. Lo que estamos haciendo es pasando el puntero al arreglo y tenemos el mismo puntero, o sea, la función sort que está acá arriba recibe ese mismo arreglo que, como pueden ver, es una copia de la posición del mismo arreglo que está afuera. Entonces, si alteramos las posiciones del arreglo, estamos alterando el arreglo de afuera. ¿Se entiende? Por lo tanto, acá lo que estamos haciendo es el ordenamiento más ineficiente que hay, pero el más fácil de entender. No estamos haciendo quicksort, ni nada dicotómico, ni nada por el estilo. Estamos haciendo, creo que es el de burbuja, no me acuerdo si era el nombre puntual, pero acá iteramos desde 0 hasta la cantidad y acá tomamos el valor desde j, que va desde el siguiente elemento de i hasta la cantidad, y lo que vamos haciendo es comparando cada elemento con el iésimo elemento con el resto de los elementos del arreglo. Si nos vamos dando cuenta de que uno es menor que el otro, lo que vamos haciendo es haciendo un swap de una posición con la otra. Por lo tanto, usamos un auxiliar que se queda con lo que está en la iésima posición. En la iésima posición ponemos la posición J y en la posición J ponemos el auxiliar. Simplemente una especie de swap. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien.
afiladísimos están. Perfecto. Vamos a salir de acá, compilamos de vuelta, probamos de vuelta. Y ahora no sé, no voy a estar tan inspirado como hoy. Hola, ¿qué tal? Me comí el hola mundo. En fin, quiero ver una salida ordenada de palabras que no sé bien cómo van a quedar. Control D. Bueno, ahí me hizo un orden lexicográfico, evidentemente funcionó, así que voilà. ¿Se entiende? Importante, el free de cada una de las palabras que se alocaron con el read. Nada más. ¿Bien? Ok. Arreglos de punteros multidimensionales. A ver, ¿qué espacio necesita esta variable respecto de... Perdón, esta variable respecto de esta? ¿Se entiende la diferencia? A ocupa y B ocupa. La primera 10 por 20 por size of int, que es un poco más prolijo que lo que dijo Facundo, pero es lo mismo, así que estamos perfectos. Y B ocupa 10 por size of int puntero. Muy bien, o sea, es eso. La diferencia es que B podría tener en el yésimo elemento mucho más de 20. ¿Sí? Ocupando menos. Ocupando más en realidad, porque después dependerá. Pero ocupa menos el segundo ejemplo. Bien. Con esto vamos a dejar explícito lo que ya vimos en otras clases, que son los argumentos al programa principal. Por lo tanto, ya estuvimos viendo que algunos programas recibían parámetros del programa principal. Y era para sacar un poco romper con ese mito que mucho no se habla. La función main puede entonces especificar dos parámetros. Generalmente a estos parámetros se les da estos nombres, pero no es necesario darle estos parámetros. Es tan habitual darle estos parámetros que en otros lenguajes se usan estos mismos nombres para referenciar a estos parámetros. Pero no tienen por qué llamarse así en C. Entonces, el programa principal recibe un entero, que es la cantidad de argumentos, y después un arreglo de strings, que es el arreglo de argumentos que recibe. Por lo tanto, todo programa recibe argumentos que al menos tiene un elemento que es el nombre del programa que ejecuta. Recuerdan que esto ya lo habíamos visto, o sea, no tiene mucho sentido detenernos acá. Pero acá podemos ver este programa que lo que hace es imprimir todos los argumentos, ¿sí? Separados por enter. Y el primer elemento sería el nombre del programa, el segundo el primer argumento, el tercero el segundo argumento y así siguiendo, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, así que no vamos a detenernos mucho. Bueno, y vamos a empezar con este tema, que es el tema de estructuras y definiciones de tipos y estructuras dinámicas y uniones. El tema de las estructuras es algo, les diría que, no sé si es que yo lo expliqué muchas veces, pero a mí la verdad que es un tema que hoy en día ya me parece tan natural que sin ellas me parece que sería imposible programar. De hecho, yéndonos al mundo de objetos, casi que sería como la evolución de las estructuras, serían los objetos, si quisiéramos pensarlo. Más allá de toda la teoría detrás, ¿no?, de la programación orientada a objetos, pero ¿cuál es la idea detrás de una estructura? A ver, lo que nos permiten hacer es crear un tipo de datos propio en donde se agrupan variables bajo un nombre y se permite mantener información relacionada toda junta. Es decir, que yo hasta ahora veía que tenía un arreglo que tenía un tamaño, por ejemplo,
y tengo dos variables que estoy pasando en cada función, el arreglo y el tamaño. Si tuviera que representar una persona, no un arreglo con su tamaño, y una persona tuviera que tener nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento y número de legajo, 5 variables. Si yo no manejara una estructura del tipo esta, que me agrupa todos esos datos que representan a una persona, estaría pasando siempre esas 5 variables todas sueltas, en contraposición con pasar algo que tiene relacionada esa información, que es el hecho de ser una persona. No solamente eso, sino que los programas no escalan, porque piensen lo siguiente, ¿qué significa escalar? Escalar significa de que se reajuste el programa que hemos desarrollado con tal propósito para ser usado en otro propósito, incluso cuando cambio, por ejemplo, la representación de la persona. Yo recién dije una persona, por ejemplo, tiene nombre, apellido, número de documento, fecha de nacimiento y legajo. Si tengo todo mi programa escrito pasando personas por las variables, ¿no? de las personas, porque no tengo estructura, yo tenía 5 argumentos que pasaba cada vez que una persona se tenía que leer o se tenía que escribir en un disco, lo que fuere, ¿no? Si el día de mañana me dicen, ¿sabes qué? A la persona le tenés que agregar, además de esos datos, ¿cuánto pesa? Te vas a querer matar, porque vas a tener que agregar todas tus funciones, que eran por ahí cientos de funciones, un argumento más. Hubiera sido mucho más fácil tener un tipo que encapsule a la persona, que yo paso la persona, y si le agrego un tipo nuevo a la persona, bueno, modificaré la que lee, la que escribe, pero por ahí el peso de la persona no era algo que usaba en todos lados. Por ahí donde se imprime, donde se guarda en disco y donde se lee, nada más. Cada 3 funciones y nada más. En otro tengo que modificar las cientos de funciones que pasaban la persona, toda explotada con los parámetros que tenía. ¿Me explico? Muy bien. Bueno, en C, ¿cómo son las estructuras? Bueno, tienen la palabra clave struct, un nombre, en este caso le ponemos etiqueta, struct, un nombre o etiqueta, y después tenemos dentro de la estructura, que se define en 3 llaves, el tipo de un miembro y el nombre de ese miembro 1, miembro 2, miembro 3. O sea, tenemos struct person y tendremos, por ejemplo, char nombre de 10, char apellido de 10, int edad o unsigned edad. Fecha podría ser otra estructura que tenga día, mes y año. Peso podría ser un float. Bueno, en fin, como se nos ocurra representarla. Pero a la larga no termina siendo más que una forma de describir un nuevo tipo que agrupa otros tipos definiendo alguna estructura de datos. Algo que queremos representar de la vida real. Variables e inicialización. En el siguiente caso se define la estructura y declaran 2 variables en la misma línea. Luego se definen otras variables y se realiza una asignación. Veamos, tenemos una estructura que acá empiezo también a denotar algunas buenas prácticas. Siempre está bueno, como estamos definiendo nuevos tipos, a todo lo que es un tipo nuevo conviene prefijarlo con t-bajo. Entonces, acá lo que vemos es la estructura tstudent, es porque estamos definiendo un tipo student, una estructura tstudent que tiene un entero, que es el file number, es el número de alumno, y un nombre, que es un arreglo de 256 chars, un arreglo de 256. Entonces, lo que tenemos es una estructura tstudent y 2 variables, student1 y student2, de ese tipo. Yo en este caso puedo definir otra variable, student3 y student4, del mismo tipo que definí en las líneas previas. Y fíjense que student4 lo estoy inicializando en la misma declaración. Le estoy poniendo como file number 1234 y el nombre, el famoso profesor de sistemas operativos que se llama Juan Pérez también. Un gran amigo. La cuestión es que student2 es igual a student4, es algo posible. Y ahí estoy haciendo algo que dije que no se podía hacer. ¿Qué les parece que pasa? Student2 igual a student4. ¿Qué dejaría en student2? La referencia de student4, estos son punteros.
Yo no mencioné punteros hasta acá. Bueno, a ver, si pensamos y explotamos student 2 y student 4, lo que tenemos es un entero y un arreglo de char name. Lo que va a hacer es copiar sobre el entero file number el mismo file number de student 4. Es decir, student 2 va a tener como file number 1, 2, 3, 4. Así en el mismo valor. Y lo que va a hacer con el arreglo, algo que dijimos que no se puede hacer. No se puede asignar un arreglo en otro. Pero si son estructuras sí se puede. Entonces, ¿qué hace esto? Copia los elementos de el arreglo de 256 chars que tiene student 4, copia uno a uno los bytes sobre el arreglo que tiene student 2 para el nombre, esos 256 chars. Y me deja una copia, o sea, es otro arreglo, con el mismo nombre, Juan Pérez. O sea que funciona la asignación de arreglos como esperábamos que funcione. Entre arreglos, que no funciona en C, sí funciona, y eso lo vamos a mencionar en las slides posteriores a esta, funciona dentro de estructuras. ¿Bien? ¿Cómo se representa esto en memoria? Bueno, la representación en memoria, cuando se declara una variable, el compilador dispone automáticamente de suficiente memoria para almacenar todos sus miembros. Entonces, sí, es muy pecadora la struct. Me están diciendo que hace todo lo prohibido acá en los comentarios. Cuando se declara una variable, el compilador dispone automáticamente de suficiente memoria para almacenar todos los miembros. Cada variable struct contiene su propia copia de miembros de la estructura. Una estructura como la anteriormente definida se representa de la siguiente forma en memoria. Los 256 bytes para el nombre y 4 bytes para el file number, que es los miembros que tenía. Es decir, que a priori nosotros miramos y decimos esto ocupa 260 bytes, cada estructura, cada variable de este tipo de estructura. Ahora, esto es ilustrativo porque el compilador no va a usar 260 bytes tal vez. ¿Por qué digo esto? Porque esto tiene que ver también con cómo el compilador trabaja con la eliminación de memoria. Vieron que a las computadoras no le gusta cualquier número. O sea, el número 3 no es un número que esté recopado para las computadoras. A las computadoras les gustan las potencias de 2. Entonces, acá les puse una referencia a Wikipedia donde se habla de justamente cómo es la alineación de estructuras de datos en C y cómo es que funciona. Entonces, es interesante verlo, si tienen ganas de analizarlo, porque acá se ven distintos escenarios cómo se alinean por los distintos compiladores, sean de 32 bits, de 64 bits, y cómo es que, dependiendo de los tipos, conviene, por una cuestión de optimización, alinear eso en memoria. Entonces, si hacemos un size-off de una estructura y nos devuelve un valor que no es la suma de sus miembros, no es que esté mal, sino que por cuestiones de eficiencia el compilador a veces prefiere sacrificar memoria a costas de no tener que hacer un chino para manipular esa memoria. Entonces por ahí ocupa más memoria. Lo digo para que no se sorprendan, porque a mí me costó mucho culturalmente hacerle entender a mi cabecita que eso no era como yo esperaba. Porque por ahí haces un printf y vos decís, pero pará, esto tiene que ser 256 más 4 da 260. Y por ahí después te das cuenta de que no. Y decís, pero ¿por qué si 256 más 4? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque bueno, existe la alineación, que es esto que les estoy explicando. Y es importante entender de que no es todo como uno cree. Nosotros somos personas y las máquinas son máquinas. Entonces las máquinas llevan a cabo las cosas como el que lo programó le es más cómodo a veces. Como es más eficiente o como, bueno, termine siendo por alguna cuestión de un problema que tiene que resolver otro y no nosotros. Entonces, bueno, para saberlo. Bueno, también las estructuras nos permiten definir variables sin nombres para el tipo. ¿Qué significa eso? Parece también algo medio extraño que estoy diciendo. Bueno, fíjense que acá en esta estructura no puse la etiqueta acá. Como no pongo la etiqueta entre la palabra struct y esta llave, lo que estoy haciendo es definiendo dos variables, student1 y student2, con esta estructura. Pero si después quiero volver a crear una variable student4 de este tipo, no puedo porque no tengo el tipo con una etiqueta y un nombre. Puedo definir tipos anónimos, como estoy haciendo acá. Esto es un tipo que solamente student1 y student2 van a ser las únicas variables que tienen este formato. No puedo asignar una tercera variable a este tipo. Y ustedes dirán, ¿y cuándo se usa? Bueno,
habrá que ver, pero es posible usarlo. ¿Sí? Acceso a los miembros. El punto sirve para referenciar el miembro de una estructura. Entonces, si uno tiene una variable de tipo struct y quiere acceder al file number, pone .filenumber o .name. ¿Cómo leo? Fíjense que si quiero leer sobre el name, directamente como es un arreglo, no paso el ampersand, porque ya sabemos qué es lo que sucede con los arreglos, ya lo vimos. Ahora, fíjense que para leer el número, le paso el ampersand, porque era un número y tengo que pasar la referencia. Esto es idéntico a si estuviéramos sin la estructura. Le ponemos el punto solamente para acceder al miembro y lo tratamos como si fuera una variable escalar cualquiera. Después lo que tenemos es el printf para imprimir cada uno de los valores y tal cual si fueran variables que no fueran tipo struct. ¿Se entiende? Perfecto. Vamos que llegamos a terminar con el tema. Estructuras anidadas. Tengo acá una t-address. La dirección tiene la dirección y la ciudad. Y tenemos abajo un tstudent que tiene file number, tiene un nombre, tiene la nota y tiene una dirección. Bueno, ¿por qué no podemos combinar una estructura que tenga estructura? Ya lo dije hoy con la fecha también, ¿no? Arreglos de estructuras. Las estructuras suelen incluirse en arreglos. Primero se define la estructura y luego el arreglo. Entonces podemos tener una struct student es el tipo y tenemos student list que es un arreglo de 100 estructuras de tipo student. Por lo tanto podemos ir iterando sobre nuestro student list accediendo a cada elemento con file, o sea, fíjense, student list de i, punto file number o student list de i de name. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguna duda? Es muy simple el tema de estructuras, la verdad que no hay ningún inconveniente con esto. De hecho es hasta más intuitivo. Tenemos struct_month que tiene el nombre y la cantidad de días, entonces podríamos pensar que el mes que está en la posición 0 no existe, le pusimos ninguno 0. Tenemos enero con 31, febrero con 28, que eso es medio depende. Marzo, bueno, así hasta diciembre 31, ¿sí? Podríamos pensar también en estructuras y punteros y cuál es su relación. Entonces, los punteros a estructuras se utilizan como los punteros a cualquier otra variable y por lo tanto acá tengo struct student, es un puntero a ptrstudent, tenemos ptrstudent es igual a ampersand student1, hasta ahí ninguna locura, es lo mismo. La parte interesante de esto es que fíjense que es muy intrínseca esta notación. Si yo quiero acceder al elemento file number, al miembro file number de este puntero, tengo que desreferenciar al puntero con asterisco, referenciar el puntero con el asterisco, poner paréntesis y acceder al miembro file number. Y lo mismo el nombre. Esto es tan habitual y tan molesto de hacer que se inventó esta notación, que es la notación con la flechita, que es tan pero tan habitual, que es algo que se usa en C y que heredan otros lenguajes como PHP, como Java, Java no, miento, PHP, PHP, ¿sí? Es que además uno se hace un matete con los lenguajes porque depende en qué contexto de tu vida te agarran, estás más afilado con un lenguaje que con otro. Bueno, y acá voy a cortar porque ya es la hora y además porque me viene bien este análisis hacerlo con sus cabezas más frescas. Así que dejamos acá. Si tienen alguna duda me quieren consultar. Me quedo acá esperando una pregunta y si no, nos despedimos. Bueno, aquellos que se vayan yendo, adiós, que tengan buena semana. Bueno, voy cortando la grabación. Si me quieren preguntar, me preguntan igual, ¿eh?